Bienvenidos a todos al espacio de Castor Sin Filtro. Todos bienvenidos a hablar. Cualquier aporte, cualquier duda, cualquier sugerencia que tengan es bienvenida, siempre y cuando nos apeguemos al respeto y tratemos en lo posible de no utilizar ni malas palabras, ni nombres de marcas por ahí extrañas, ni de bancos de colores, ni nada de eso, ¿ok? Nada que después nos tengamos que arrepentir y llamar a Jesús como, ay, ¿podemos suprimir eso del video, por favor? Exacto. La participación es levantando la mano y vamos respetando el turno. Pipe, si quieres, háblanos del tema del día de hoy, aunque Pipe está como moviéndose. Ah, no, ya, hágale. No, estaba acomodando un poquito la cámara, que si de pronto hay mucho brillo atrás me dicen y me acomodo mejor. Hoy vamos a hablar sobre la planeación estratégica, o más bien La muerte. Sí, pues estaremos hablando seguramente de la planeación estratégica, pero es alrededor del libro de Alejandro Salazar de la estrategia emergente, ¿sí? No sé si se lo leyeron, si hay un... Tiene la pregunta, Pipe, para que les Sí. conteste a todos. ¿Es necesario haberse leído el libro para participar? No. Sí, no es necesario, y además seguramente los que estamos acá de alguna forma hemos escuchado, estudiado o trabajado con planeación estratégica, entonces yo creo que estaremos, por eso decía yo, hablando mucho alrededor de planeación estratégica más que de la estrategia emergente, pues porque seguramente es lo que más hemos conocido y visto. Respecto a la estrategia emergente particularmente, pues está el libro, hay un muy buen podcast de Fry Show, si no lo han escuchado, se lo recomiendo, que de hecho ahí aclaran pues que es mejor leerse el libro, pues, pero me parece bastante completo, son 10 capítulos si no estoy mal. Yo la verdad me escuché el podcast, no me he leído el libro, pero ahí aclaran muy bien que es mejor leerse el libro. Entonces, como les digo, el contexto que yo tengo es a raíz de ese podcast. Si alguien se ha leído el libro, pues tendrá más contexto que yo. Y yo quisiera como comenzar con la pregunta, sobre todo para que nos integremos los que no han escuchado o leído el libro. ¿Qué piensan de la planeación estratégica y qué experiencia han tenido con eso? Como para que vamos viendo a ver esa cosa cómo funciona. Pepe, compartirnos por favor el link del podcast para escucharlo luego Dale, Gracias. ya lo busco. Rob, ¿tú querías participar solo para pedir el enlace o querías decir algo? Solo, listo. Maestro Daza, adelante. Bueno, el libro me lo leí hace un tiempo por recomendación de Juan Andrés. Tengo que darle crédito que él me lo presentó. Yo no lo conocía, la verdad, no lo tenía como en el radar. El libro a mí me parece una maravillosa herramienta de trabajo para poder decir, vio que teníamos razón. Pues porque en el fondo creo que la planeación estratégica es tal vez una de esas construcciones colectivas de mentira que más usamos. Y la tenemos ahí como una herramienta, no sé, como la inscripción a un gimnasio en enero. Uno sabe que se inscribe, no va a ir, gasta una plata, y en marzo dice, ay, yo sí soy la embarrada y otra vez gastando plata en gimnasio. Lo mismo Pero la es la gente se planeación siente, estratégica. pero el punto es que la gente se siente bien en enero haciendo eso. Que yo creo que es Claro, lo que se parece. Ambas cosas se parecen en eso, hacen sentir bien a la gente en ese momento, ¿cierto? claro, y es válida, o sea, en la medida en que pues la gente se reúne, se encuentran, se ven, no la juzgan como herramienta y dicen, sí, otra vez estamos acá para esto. Entonces a mí me produce una gran cantidad de satisfacciones porque me da mucho para trabajar, porque puedo arrancar siempre diciendo, como esa cosa que ustedes hacen que no sirve para nada y todo el mundo se ríe. Sí, claro, sí, tan charro ese señor. Y claro, lo dicen, pero no pasa nada, o sea, vuelven otra vez a reunirse, vuelven otra vez a hacerlo, saben que no lo van a cumplir, que hay unos indicadores que no sirven para nada, vuelven a hacerlo y vuelven otra vez a invertir una cantidad de tiempo y energía dándole vida a una cosa que no tiene sentido. Entonces,
creo que es nosotros pues que vivimos en temas de cambio o por lo menos estamos cerca de esas teorías, sabemos que eso pasa con otras cuantas herramientas, pero esta en particular a mí me toca mucho porque hay mucha credibilidad en ella todavía. Yo veo maestrías en el tema, veo formación, veo que están diciendo, sí, especialízate, vuélvete esto, estudia esto. Y digo, bueno, pues es curioso que sigamos haciendo eso. A mí me parece un gasto de energía más que un desperdicio, que la palabra desperdicio le he cogido mucho respeto porque siento que es una palabra muy fuerte, pero pues ahí se bota mucho tiempo y plata, pero pues seguimos haciéndole y supongo que se hace por alguna razón. Y creo que el libro de Salazar hizo algo muy importante y fue poner una luz en decir, yo levanto la mano y digo, ¿será que seguimos haciendo esta cosa tan inútil o hacemos otra cosa? Henry, tienes la palabra. Bueno, hay dos cosas a considerar. La primera, la planeación estratégica per se no tiene nada de malo. No creo que haya sido por ahí alguien que no tenía nada que hacer y dio por inventársela. De hecho, uno de los primeros estrategas está aquí, en el libro de Sun Tzu, El arte de la guerra. Ahí ya se empieza a hablar de planeación estratégica. Desde los mismos griegos. ¿Por qué? Planeación estratégica, en resumen, es un plan de acción con un uso adecuado de los recursos. Ese es el esqueleto de la planeación estratégica y eso no tiene nada de malo. ¿Dónde empezó a salir lo malo? Yo me acuerdo que la planeación estratégica es algo que yo trabajé casi un poco obligado en varias empresas. ¿Y cómo llegó a eso? Porque resulta que, bueno, yo la primera conferencia que me pareció interesante la tuve del doctor Humberto Serna Gómez, que es, yo diría que uno de los más expertos en planeación estratégica en su época, es profesor de la Universidad de los Andes, y él explicaba muy bien eso. Entonces, él diciendo, mire, hablar de planeación estratégica hay que tener en cuenta algo. Quien no sabe a dónde va, cualquier bus le sirve. ¿Sí? Entonces, esa era la frase con que él comenzaba sus exposiciones sobre planeación estratégica. Y desde luego hacía una exposición con todas las de la ley, hablando de todas las fases de la planeación estratégica, etcétera, etcétera. Muy bonito. Los empresarios le compraban la idea y se la llevaban a la empresa. Y el señor gerente decía, esto es lo que vamos a hacer ahora, planeación estratégica, se me reúnen. Es más, vamos a decretar cada año los 3 días de planeación estratégica, alquilamos una finquita y nos vamos todos allá a hacer planeación estratégica. Oiga, y curiosamente este mismo rito se practicaba como en 5 o 6 empresas donde trabajé. Hice 6 días a un retiro espiritual para sacar el bendito plan estratégico, que el análisis de la situación, los indicadores del negocio, que el DOFA, que no sé qué, que etcétera. Y el último día, ese documento poético que habíamos hecho entre todos, el plan estratégico. Y al lunes siguiente es como si eso se hubiera evaporado. Oiga, jefe, hoy no íbamos a hacer la primera reunión estratégica. No. Ha surgido ahorita un problema. Necesitamos, venga para acá, llame a los vendedores porque ¿qué pasó con este negocio? Y hasta ahí llegó la planeación estratégica. Pero el gerente decía, no, pues yo no tengo tiempo para liderar. Entonces llamaba al de recursos humanos, al de producción, oiga, lidere la vaina de planeación estratégica, me hace una reunión y me saca un informe semanal. Ahí empezaba a fracasar el asunto porque el líder natural de la planeación estratégica era el gerente de la empresa. Entonces, y se hacía parte, entonces la gente no confiaba. Entonces la gente ya tomaba eso como una obligación de allá, de él, de ellos. No se involucraba. Entonces, lo que dice Salazar Yusti en su plan emergente es lo contrario. Eso hay que bajarlo allá a ellos. La planeación, el plan es un diálogo permanente con la organización. Permanente. No es algo que se hace por allá 3 días cada año para después no cumplirlo. Entonces, a mí eso fue lo que me llamó la atención. El plan estratégico en sí no era malo. Es el uso equivocado que le dieron muchísimos gerentes, pues pensando que eso era lo magnífico, que era como una especie de remedio y simplemente inyectárselo a la empresa. Y no era así. Yo creo que ahí fue donde fracasó todo eso, porque la mayoría de gente que son los actores de los procesos en las empresas, vendedores, operadores, operarios, etcétera, pues no se sentían involucrados en ellos. Para ellos era algo impuesto, algo muy bonito allá con buenos indicadores, pero no sabían qué era eso. Entonces, esa era la planeación estratégica que yo viví
y que obviamente nunca estuve de acuerdo con ese tipo de cosas. Estuve de acuerdo con las estrategias y las tácticas, pero no como la forma como se manejaban. Y en ese sentido sí coincido con Justi. Tengo mis diferencias con Salazar Justi porque él pudo haber lanzado su plan emergente y tranquilo, todo chévere. Pero aprovecho también de decirle esa planeación estratégica. De pronto no era eso, era la mala interpretación de la planeación estratégica lo que había que echar a la basura. Pero bueno, cada actual tiene su estilo y en fin, yo creo que de todas maneras, como bien lo dice Juan Daza, el libro tiene cosas bien interesantes y aporta una luz importante para quienes tenemos esa pasión por administrar y dirigir negocios. Muchas gracias, Henry. Pipe, hágale. Estás en mute, Pipe. Ok, perdón. Gracias, Henry. Yo veo lo siguiente con lo que decías. Yo creo que el punto tiene mucho que ver con la palabra planeación y de cómo en esas empresas, como el ejemplo que diste, dedican tantos esfuerzos que pueden ser desperdiciados, como decía Juan Daza, pues a hacer el super plan, que termina siendo de unas pocas personas y no bajan a realmente a las personas que van a estar haciendo las acciones en el día a día. Salazar dice en el libro que la estrategia es lo que hace la empresa en el día a día, ¿sí? La estrategia no es algo que yo me imagino que va a hacer, sino lo que hace, ¿sí? Eso es como una aclaración que él hace de para qué la estrategia para él, ¿cierto? Ya ustedes debatirán o pensarán si es así o no. Y cómo con base en eso la compañía se puede dar cuenta de eso que hago que me hace diferente y de eso que hago que puedo potenciar, ¿cierto? Pero es con lo que hago y para yo saber qué es lo que hago, pues tengo que conocer incluso compartir con la organización qué y cómo estoy haciendo las cosas y ahí es donde es muy importante que todos estén como alineados. Él ponía ejemplos, por ejemplo, que cuando él llega a ayudar a una organización y se sienta con una serie de personas y, por ejemplo, las personas empiezan a hablar de algo y le dicen como que, no, pero esto no lo vamos a hablar ahora porque esto no es a lo que vinimos o esto no nos enreda. Él dice, no, precisamente eso es lo que tenemos que hablar. Porque si nos enreda, si nos duele, si eso es lo que tenemos que hablar. No es las partes bonitas y lo que nos funciona, sino como qué necesitamos hacer para realmente tener una organización mejor, ¿cierto? Entonces son como algunas de las cosas que él dice. Yo estoy muy de acuerdo en que hay veces nos usamos mucho tiempo en planear y en seguir el plan, ¿sí? Y es ahí donde nos desviamos un poquito de lo que realmente tenemos que hacer. Entonces no es que la planeación esté mala a priori, pero en general como la usamos sí está muy mal casi siempre. Daniel. Bueno, yo sin haberme leído el libro, con lo que están ustedes conversando, me surgen algunas dudas, me surgen algunas cosas. O sea, por un lado, completamente de acuerdo, el que no sabe para dónde va, cualquier camino o cualquier bus le sirve, completamente de acuerdo. Cualquier empresa, cualquier equipo, cualquier proyecto siempre debe tener como mínimo la idea de cuál es el norte, el que está tratando de perseguir, como mínimo para saber para dónde va. Pero entonces la parte que me queda a mí dando vueltas es, dentro de la planeación estratégica, ¿qué tan bueno o qué tan malo puede llegar a ser estar haciendo los ajustes, como hacemos en agilidad, eso de revisar constantemente lo que estamos haciendo para saber qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, para saber qué experimentos podríamos hacer? Eso también aplica para la estrategia de una empresa o para la estrategia de un proyecto o de un equipo, que constantemente podamos nosotros estar mirando. Nuestra planeación estratégica era esta, pero en vista de lo que estamos haciendo en este momento, podríamos de pronto comenzar a cambiarlo. ¿Qué tan seguido se podrían hacer esas revisiones y qué tan bueno o malo sería de pronto estar actualizando el plan estratégico constantemente? Dazaman. Si estamos ya conversando con preguntas, creo que Daniel
abre pues como una ventana muy poderosa que en el libro está, tal vez en las partes más interesantes del libro son los primeros capítulos, porque él hace un contexto de dónde sale su teoría, y en ese sentido creo que es un autor muy juicioso, muy académico, muy disciplinado, a diferencia de lo que pasa muchas veces en la agilidad, que pues, la gente se toma créditos sin asumir que esto ya lo ha pensado otro. Esto sí es un juicio muy, muy bien declarado, y entonces él cita a un autor de la década de los 70, Henry Mintzberg, que hace parte de esta escuela de pensadores de la administración, creo que es del MIT él, y Mintzberg, a raíz de lo que trae Daniel en su pregunta, dice que hay tres grandes falacias en la teoría de la planeación estratégica. Uno, la predicción, y es pensar que la planeación estratégica me ayuda a describir un futuro que puedo predecir. Ahí ya pues, arrancó muerta como herramienta. Ahí va mal. Segundo, la falacia de la formalización, que es lo que pregunta Daniel. Y eso quedó ahí. Eso quedó escrito. Y si eso está escrito en piedra. No está escrito en hielo. Si estuviera escrito en hielo, que es donde debería estar escrito, eso se va a derretir, hermano. Se va a descongelar y le toca a usted volver a escribirlo, porque cuando el contexto cambie, ¿qué le va a pasar? No es que improvise, es adáptese, que es el eje, digamos, como más importante, lo que ha aportado la agilidad, y esto no es un problema de predicción ni de velocidad, es un problema de capacidad de adaptación. Y la tercera falacia que tiene Mintzberg identificada es la independencia. Y dice, es que el que planea no hace parte del equipo que ejecuta. Entonces, es un grupo por allá que se reunió y dice, bueno, aquí les traigo la luz y ustedes, minions, a ejecutar esto que allá, porque ese retiro fue costoso. Entonces, bien, esto sí tiene que volver realidad. Entonces, es otro órgano que no hace parte del sistema, o de pronto sí, pero está en un nivel jerárquico probablemente mejor pago o con mayor conocimiento, y dice, pues, esto es lo que hay que ejecutar. Entonces, esas tres falacias, en los 70, Mintzberg ya decía, eso va mal. 1974, mucho antes pues que los primeros saltos de la agilidad, mucho antes que los firmantes, ya estaba absolutamente claro, hace casi 50 años, ya esto no es por ahí. Y lo seguimos haciendo porque pensamos que era una herramienta que nos ahorraba un problema. ¿Y qué tal que nos equivoquemos? ¿Quién se hace cargo de ese error? ¿A quién señalamos? Porque no es sistémico, quedó claro que esto es lo que tenía que hacer. Que eso no funcionó, no, eso sí, pues no es problema nuestro. Entonces tenemos un ejercicio ahí también como de lo que está sucediendo en el sistema hoy, que tenemos unos sistemas distintos. Probablemente en los 70 las condiciones de las organizaciones no tenían herramientas como las que tenemos hoy, donde podíamos ir calibrando a partir de economía comportamental, a partir de movimientos, a partir de confirmación de hipótesis, a partir de teoría bayesiana, donde ya tenemos un poco más de incertidumbre y podemos jugar un poco más con incertidumbre. Yo creo que parte de lo que uno debería hacer es yo la verdad no le veo mucho sentido al concepto. Me gusta mucho el pensamiento estratégico. Eso sí me parece interesantísimo. La planeación estratégica, ya la primera palabra me parece que trae un concepto raro para nuestro tiempo, y es planear. No, yo tengo unas condiciones y soy consciente del territorio, y con eso trabajo. Así es que yo no lo veo, pues no creo que debería haber un tabú alrededor de adaptémonos, y si eso estaba escrito ahí, pues no pasó. Pues sí, llorémoslo, porque ¿qué más podemos hacer? No hay misterio. Henry. Bueno, respondiendo a la pregunta de Daniel, uno debe, por ejemplo, revisar la planeación cada cierto tiempo. Es lo lógico. De hecho, habían 6 pasos claves en la planeación estratégica. Y el último paso de esos era revise y actualice su plan. Cada que sea necesario, periódicamente, cada que sea necesario. Es decir, el plan nos quedó mal hecho, o le faltó algo, o le sobra algo, actualicémoslo. Eso era lo que debía hacerse, pero muy rarísima la empresa que tuviera su sistema de planeación estratégica donde revisara el plan, porque es que ese plan estratégico había quedado tan lindo, que daba como lástima
desbaratarlo, es que quedó tan bueno. Entonces ese problemita, que era que eso estaba como en la mente de cada uno, que no podían tocar ese plan. Entonces yo sí le respondo pues a Ariel de que efectivamente sí, en la planeación estratégica había que iterar también, como se hace en la parte de agilismo, había que iterar, había que actualizar, había que hacerlo. Entre otras cosas, y dando también un complemento o más bien una contraposición tal vez a lo que decía ahorita nuestro anterior, ¿cómo es que se llama? Bueno, la persona que me antecedió ahorita. Hay algo que a la gente se le Grasa. olvida y es hay algo que a la gente se le olvida y es el sentido común. Fíjese que hay algo que la inteligencia artificial jamás podrá automatizar y es el sentido común. Y esto que la teoría de lo que hablaba Henry Bisberg, por allá en aquellos años efectivamente, y que acabó de relacionar, sacaron de relacionar ahí, eso son cuestiones de puro sentido común, es decir, no hay que ser un gran doctor ni muy doctor en todas las cosas para llegar a eso, sin demeritar lo que lo haya hecho Mismer. Lo que pasa es que lo hizo ya desde su tiempo, porque él llegó, abrió los ojos y dijo, no, esta vaina es lo que está sucediendo. Lo más terrible es que hoy, 50 años después, siga sucediendo en muchas empresas. Y de pronto eso fue lo que le sacó la piedra a Salazar Yuste y dijo, no, joder, metemos aquí nuestra estrategia emergente que de una vez vayamos funcionando. Y como yo soy consultor, pues de una bola voy metiendo en mis negocios. Y así fue el que lo hizo y lo está haciendo bien y se decidió a comunicarlo. Entonces, resalto acá, el sentido común es lo que prima en todo este tipo de cosas, bien sea en la planeación estratégica vieja, bien hecha, o en la nueva planeación emergente. Sebas, Bueno, yo estoy como Daniel, no leí el libro, pero con lo que voy entendiendo me surge una duda. Dentro de la planeación estratégica, ¿cuál sería como la posición que tiene la planeación, sí, o el proceso, sí? O sea, como dentro de la planeación estratégica, ¿se tiene en cuenta el proceso o simplemente se dice cuál va a ser? Porque siento que con los tres dolores que estaban hablando ahorita que existen, cierto que puede estar confundido, pero eran la predicción, el cambio y que esté escrito sobre piedra, les puede corregir el proceso. Porque si estamos en un proceso en el que creemos que vamos para allá y se nos va para otro, por una vertiente porque nos dimos cuenta que esto tenía más importancia, ¿cierto? Si está escrito en piedra, ¿cómo nos adaptamos? Entonces, mi duda se basa en entender si dentro de la planeación estratégica se tienen en cuenta todos estos dolores del proceso que pueden cambiar, porque de pronto para mí está más en cómo se planean, ¿cierto? Sobre el proceso para llegar a la estrategia. Uno tiene que ir viendo en dónde planea. Pipe, tienes la palabra. Bueno, varias cositas. Iba a decir algo antes de la pregunta de Sebas, pero ahí les dejo la oportunidad de responderle a Sebas. Lo que pasa es que hay una serie de conceptos que uno asume como que siempre han estado y que deben estar en lo que nosotros hacemos. Entonces eso se vuelve casi que religión, ¿cierto? Son como unas reglas que tengo que seguir, no sé por qué, pero así es. Y yo creo que entre esas está el tema de la planeación estratégica, como decía Juan Daz al principio. La gente lo hace, ¿por qué? No sé, eso siempre lo hemos hecho, ¿cierto? Así trabajamos aquí, todos los años lo sacamos, o incluso hacen planeación estratégica para 3 y 5 años, que me parece mucho más irreal. Y para eso quería hacerles como una analogía, por ejemplo, con el mismo diagrama Gantt, que entre otras cosas lo utilizamos para la misma planeación. Muchos de nosotros, yo lo supe hace poco leyendo un libro de No Projects, de que el diagrama Gantt apenas tiene 100 años. No es de toda la vida, o sea, no es relativo para lo que tiene la humanidad haciendo proyectos, es muy joven, de la Primera Guerra Mundial, y asumimos de que esa es la forma y que así debe ser. Entonces, ¿cuántas cosas tenemos que asumimos que así es, que esa es la manera? Y es más, si vamos a estadísticas, podemos encontrar cómo eso no ha funcionado nunca, pero igual lo hacemos, ¿sí? De pronto fallo, pero en el Harvard Business Review de este mes leía los proyectos grandes,
cuando digo grandes son de 5 años, de construcciones de 5 años, 6 años, el 97% se desfasan, ¿sí? Y ellos utilizan GANs, y utilizan planeaciones, y utilizan mucho presupuesto. Entonces, no es como que les falte gente para planear bien, no, tienen mucho presupuesto para hacerlo y tienen gente de muy buen nivel. Pero entonces, ¿por qué falla? Porque asumimos que todo eso es la forma de hacerlo, ¿sí? Y aquí yo creo que de alguna forma se propone más que nos fijemos más en qué hacemos y en cómo lo hacemos y con base en eso, cómo lo podemos hacer mejor, sin asumir un montón de cosas que vienen detrás y que estamos heredando sin saber de dónde vienen, ¿sí? Yo ya iba a decirte, Carlos, que volviste al modo bot escrito, pero ya levantaste la mano. Adelante, Carlos. No, muy rápido. Ahorita que estabas escuchando a Felipe, se me vino una metáfora de lo que hacemos y yo veía como que cuando planeamos y no se cumplen las fechas nos frustramos porque tenemos una expectativa, pero eso es como si estuviéramos viviendo el viaje de otro. O sea, cuando uno se va para un paseo, no sé, estoy en Medellín y me voy a ir para San José, Santa Fe y Antioquia, yo no digo, yo tengo una expectativa de llegar a las 10 de la mañana, 11, pero si llego a las 11:15 yo no me estreso. Pero si hay una persona que me está esperando, que no va conmigo en el viaje o que deje en casa, si yo no lo he llamado a las 11 a decirle que ya llegué, me va a decir, oiga, ¿dónde anda? Me preocupo. Yo creo que eso estamos haciendo con la planeación estratégica. Los que viven la planeación, la ejecución, van felices. ¿Sí? Porque cuando uno está en su día a día y está haciendo las cosas bien, pues uno no debería estresarse si se le tiene que correr el cronograma, porque uno sabe cuáles fueron el contexto que lo llevó a que se le corriera el cronograma. El problema es el que no va con uno. El jefe o el que está pendiente de ese compromiso, que me parece cruel que asuma que uno lo debe cumplir cuando no está viviendo ese contexto. Entonces, creo que la estrategia de la organización debería ser parte del día a día y de las acciones que realicen las personas que logran los propósitos que hacen que la empresa esté viva. Y creo que de alguna forma las empresas van a tener un cambio fuerte en la medida que hoy en día las estamos invitando como consultores a que desarrollen propósito. Muchas gracias, Carlos. Lucho. ¿Qué tal? Luchito, Miren, por favor. no, ni más faltaba. Yo algo pequeñito. Yo he llegado a la conclusión, vean, he tenido la oportunidad de conocer, sobre todo en las 2 últimas décadas, muchas planeaciones estratégicas en mis trabajos de consultoría. Yo he llegado a la conclusión, por lo menos, de que en Colombia no sabemos hacer planeación estratégica. Fíjense, una de las recomendaciones que yo doy, todas las planeaciones estratégicas se parecen, ¿cierto? Empezando desde ese proceso ceremonial de irnos a esconder allá a la finca, al spa, a no sé qué sitio, hacer la tal planificación estratégica y todo el plan estratégico que resulta después. Entonces yo he llegado a la conclusión de que debemos separar la palabra planeación, que se nos da muy bien y se le da muy bien a la gente que hace la planificación estratégica, a la alta dirección, a la media dirección, en fin, se le da muy bien, pero que están utilizando unos marcos de referencia de personas, a propósito de lo que decía Felipe ahora, de personas que nacieron hace 100 años y que los escribieron hace 50 años, ¿cierto? O más, cuando el mundo ha cambiado muchísimo y está cambiando pues a pasos vertiginosos. Entonces hay que separar la palabra planeación de la palabra estrategia. Y no solo la palabra, sino la actividad en sí, las actividades en sí. Y finalmente, por lo que me toca ya en las consultorías ágiles y las recomendaciones que normalmente doy, dos grandes recomendaciones. Y es que hay que mantener la declaración de estrategia
lo más simple posible, ¿cierto? No generar desperdicio, que hoy esas declaraciones, esos grandes comunicados que llegan de la estrategia del que no volvemos a saber nada durante todo el año, ¿cierto? A principio de año, cuando toca, nos envían el comunicado. Si esta es la planificación estratégica, en el mejor de los casos, para este año, cuando no son 3 y 5, como decía creo que el mismo Felipe. Entonces hay que mantener esa declaración de estrategia simple y reconocer que la estrategia no es acerca de la perfección, ¿cierto? Lo que sabemos, no necesitamos las cosas perfectas allí, y por supuesto que sean planes que se puedan cambiar, que se puedan adaptar. Y por último, quería dejarles una curiosidad simplemente de la que me enteré hace poco, y es que estrategia viene del latín estrategia sin E, ¿sí? Que significa provincia bajo el mando de un general. De hecho, la palabra estrategia significa arte de dirigir las operaciones militares. Ahí se las dejo. Eso está muy bueno. Daniel, alégranos. No, ya Lucho me dejó con eso boquiabierto. Me gustó la frase que puso Willy en el chat. Se las traigo aquí para que quede en la grabación, y es: planeación estratégica de largo plazo es una necesidad de corto plazo. Y finalmente es una necesidad que al menos desde donde lo he podido vivir yo, de los mandos llegan y dicen: necesitamos un plan, necesitamos un plan estratégico, necesitamos tener el control de ejecución, sin que tengan el control, porque nunca lo han tenido. Necesitamos tener ese control y por eso vamos a hacer un plan y debemos de estar con el plan. Lo que me ha pasado a mí, y yo creo que lo he repetido más de una vez aquí, es que el control es una ilusión. El control nunca se tiene, y menos cuando hacemos una planeación de tanto tiempo. Una planeación a 5 años no vas a tener nada de control. Tener la ilusión del control, tener la ilusión de que vas a controlar lo que pasa por debajo, pero no estás controlando, estás no sé, subyugando a la gente para que dé más de lo que debería, tratando de ceñirte a un plan que no te va a funcionar y que ya viste que no estaba funcionando, y que finalmente lo que estás haciendo por apretar por un lado es que se te escape la gente por otro lado, que la gente deje de trabajar, o como me pasó a mí en algún proyecto, y era que los desarrolladores ya se dieron cuenta que tenían que estarles exigiendo el 110% siempre. Entonces ellos decían: listo, si el 110% me van a exigir siempre, yo voy a estimar todos mis trabajos en un 150%, y así voy a trabajar el 80% que siempre he trabajado. Entonces, esa partecita del control, o de lo que yo llamo la ilusión del control, me parece a mí que es uno de los grandes detonantes, o de los grandes bases que siguen manteniendo para decir que es que vamos a hacer un plan estratégico, y que vamos a hacer un plan estratégico a 1, 2, 3, 5, 10 años. Y me parece que eso es peligroso, porque finalmente control no hay. Hay una ilusión de control. Willy había levantado la mano y la bajó. ¿Qué pasó, Willy? Ahí ya volvió. Holmes o Holmes. Cualquiera de los dos. Muchas gracias por el espacio. Yo creo que sin haber leído el libro, aclaro a los maestros aquí presentes, hay dos momentos. Un momento antes de la pandemia y otro momento después de la pandemia, ¿sí? Con lo que sucede con la planeación. Antes de la pandemia, digamos, mi observación ahí es que estoy muy de acuerdo con muchos de ustedes, es que la planeación no ha sido bien ejecutada. Post hecha la planeación, o sea, una vez realizada la planeación no tiene una coherencia en su ejecución. En ese plan que se desarrolló, nunca se ejecuta como es. Y eso es de pronto, no sé, percibo como la mala experiencia de la mayoría de nosotros es: oiga, tanto esfuerzo en ese plan, aunque estuvo muy bueno el retiro en Aruba o el retiro donde haya sido, cuando uno lo va a ejecutar, uno no ve coherencia en qué pasó con ese plan que nos imaginamos. Eso es lo primero. Lo segundo es que finalmente, post pandemia, nos vimos forzados en las empresas a hacer algo que es darnos cuenta de la realidad de que la planeación a más de 3 meses era irrisoria, ¿cierto? Y tiene mucho que ver con ya en la realidad de lo que es la agilidad. El mundo cambia tan rápido que debe de generarse un plan
que sea rápidamente revisable, rápidamente adaptable, casi que un plan ágil para ejecución de la empresa. Pero eso no significa que ese plan no sea estratégico. Entonces, digamos, yo no estoy tan de acuerdo con que la planeación haya muerto con el concepto. Yo estoy de acuerdo más con que la planeación ha cambiado por las circunstancias del mundo en el cual nos hemos visto abocados y casi que nos hemos visto forzados a cambiarla, o la cambian o la cambian. En marzo del 2020, todos los planes que se habían hecho en enero se cogieron y se botaron a la basura, conscientemente, no servían para absolutamente nada. Deloitte dice o dijo en ese momento que solo las empresas que han hecho una planeación que era basada en escenarios, eran las empresas que habían podido sostener planeación de la que realizaron. Entonces creo que es un punto importante ahí también a tener en cuenta eso, y que podemos seguir haciendo planeación, pero no en las mismas condiciones. Planeación estratégica me refiero. Gracias. Buenísimo, muchas gracias, Holmes. Henry. Bueno, yo cordialmente discrepo de alguien que dijo que hay que separar las palabras planeación y estrategia. Pues, estamos hablando de planeación estratégica, ¿para qué bendito vamos a separar las palabras? Recordemos que esta persona también habló de que la estrategia tenía que ver algo con lo militar. Ya les decía yo aquí que en este librito de Sun Tzu, El arte de la guerra, ahí es donde se habla muchísimo de planeación estratégica, porque la estrategia nació en las filas militares. Miren ustedes esas películas, sobre todo las antiguas, cuando iban allá con sus flechas a atacar al enemigo, entonces decía, bueno, vamos a atacar primero de frente, ustedes están listos ahí, una vez vayamos debilitado líneas, ataquemos por los flancos, y una vez estemos con los flancos, entonces atacamos por este lado. Eso eran estrategias. Y alguien por ahí dijo, oiga, qué bueno eso de los militares, apliquémoslo a la parte empresarial, y ahí fue donde empezó la planeación estratégica empresarial. Yo no puedo ligar la parte de planeación de estrategia, tengo que trabajar porque estoy haciendo planeación de estrategias, o sea, planeación estratégica. Entonces, es algo que, bueno, me permito anotar pues respecto. Muchas gracias, Henry. Un par de cositas para todos. Ya estamos casi llegando al final, todavía tenemos un chance. Entonces vamos orientando la conversación. Lamentablemente tenemos tiempo porque mi planificación estratégica de este espacio es limitada. Buscando la conclusión, les puse en el chat la encuesta de satisfacción, digamos, para que puedan sugerirnos cómo mejorar este espacio, y ya sin decir más nada, alguien me bajó la mano por ahí, Wilfredo, ¿por qué? Juan Daza, quedas tú con la mano levantada. Gracias. Yo creo que esta conversación que pone Castor y todas las anteriores me parecen súper valiosas por una cosa, y es que estoy de acuerdo con Holmes alrededor del tema de lo que la pandemia ayudó a hacer. Yo soy un firme creyente que una de las cosas que ojalá tengamos en el radar sea no volver a la normalidad. Esta cosa de la nueva normalidad es peligrosísima. El universo, la naturaleza nos dio una oportunidad de confrontarnos como sistema y ver que esto tiene que de alguna manera ajustarse y cambiar. Entonces, cuando Castor toca una de las columnas centrales del vocabulario administrativo, gracias al libro de Justi, está haciendo algo importantísimo, y es que esas cosas que creíamos grandes templos del pensamiento administrativo basados en lo que sea, hay que moverlas, hay que tocarlas. Yo ya aprendí, no voy a decir marcas, conozco una organización que invitó a Salazar Justi a que hablara con su junta directiva. Y él les dio una charla. ¿De qué? De lo que él hace. Esto es mi visión, este es mi producto, yo creo en esto. Listo. La conclusión de la junta directiva: no nos vuelvan a invitar a ese señor acá. Señor, ese señor está diciendo barbaridades. Claro, pues porque trae una visión de un lugar completamente distinto a un órgano que está también en gran crisis, porque entonces uno dice, ¿dónde debería estar la planeación? Y aquí también estoy en desacuerdo con Henry. Planeación estratégica es lo que se llama un oxímoron. Son dos palabras que se contradicen entre sí. Entonces, hay que darle también espacio a que las palabras cambien. Entonces, ¿qué pasó cuando esta junta directiva oye a Salazar? No nos traiga ese señor que está diciendo ridiculeces. ¿Cómo vamos a hacer esto sin una planeación? Ni siquiera les digo qué industria era esa empresa para no embarrarla más. Entonces,
¿Qué podemos concluir de eso? Las juntas directivas lo que están haciendo es que viven de cuidar un presupuesto. Entonces los invito a que, y les pongo el enlace ahí, un modelo de agilidad súper interesante que se llama Agile Bossa Nova, donde habla ya de un modelo muy poderoso que es Beyond Budgeting, más allá del presupuesto. Una junta directiva no debe estar preocupado por la plata del día a día. Debería estar preocupado por la visión y supervivencia del pensamiento estratégico. ¿Cómo nos diferenciamos? ¿Qué hacemos? ¿Para dónde vamos? ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo nos adaptamos? Y no, dígame, ¿en qué gasta cada día? Para eso están otros niveles de la organización si es que le preocupa el gasto y el presupuesto. Entonces creo que hay unos pilares que hay que empezar a mover. Presupuesto, uno de ellos. Planeación estratégica, otro de ellos. Y hay que sacudirlos, y hay que picarlos, y hay que decirle, ¿usted para qué está aquí? ¿Cómo es que todavía sobrevive? Porque no puede ser que no tengamos ni la autonomía ni la capacidad de coger inventos de otro momento y revisarlos y decir, hay que cambiarlos. Muchas gracias, Azamán. Daniel, échanos la mención, digo, la conclusión. Antes de la conclusión, me quedé con las ganas de escuchar a Wilfredo. Willy, Sí, Wilfredo, por favor. la mano para arriba y para abajo. tímido. Sí, para arriba y para abajo, para arriba. La saco adelante. Dale, la saco habla, adelante. Willy. Dale, Wilfredo. Habla, que ya después yo hago la conclusión. Quedó en tus hombros la conclusión, Wilfredo. Estás en mute. Listo, qué pena. Muy buenos días, señores. Muchas gracias por la oportunidad y el momento. Acerca de la conclusión, en ejército se manejan dos conceptos, que es el procedimiento de comando y pues ahorita que se puso de moda el proceso militar para la toma de decisiones. Si a alguien le interesa, le puede pegar la leidita. En ejército, pues el procedimiento de comando se consideraría, como ustedes dicen, el tema de procesos ágiles para la toma de decisiones. Y pues la verdad, como dicen, si usted no está dispuesto a transformarse y adaptarse al entorno, pues usted se muere, como decía Darwin en el libro de las especies. Ya, tan tan. Ah, buenísimo, eso estuvo muy express. Yo les voy a pegar, chicos, por acá. Sí, eso fue súper al grano. La Sí, encuesta pues. para el tema de la próxima semana. Pues sí. Y Entra, como venga. siempre, dígamelo. Aterricemos. Hágale, Listo. Dani, porfa. Según lo que entendí, si alguien tiene alguna otra aporte, me pueden corregir sin problema. Y está bien tener un norte, está bien hacer una planeación, está bien saber para dónde vamos. También debería de ser sano estarla revisando, porque no se puede quedar escrita en piedra. Escribirla en hielo es mucho más sano para todos, ¿sí? Finalmente, la parte de toda la planeación y de la estrategia viene del mundo militar, donde es matar o morir. Entonces, pues nosotros no estamos en un mundo de matar o morir, aunque las empresas sí pueden morir si no hacemos una buena planeación. Entonces, creo yo que, según lo que escuchamos aquí, no es que la planeación estratégica sea mala, sino que estamos abordando de una manera diferente a la que deberíamos de tener en cuenta, que varía según el contexto y que debería de ser revisada según el contexto y las necesidades. ¿Vamos bien con esa? Buenísimo. Mejor imposible, Dani. Ya la gente empezó a votar. Les voy a compartir la pantalla con los resultados que van saliendo. Si no has votado, vote ahora, después no te quejes. Y así vamos. Y si ya votaste, no vuelvas a votar, tramposito. No se vale abrir pestaña de incógnito. Mira qué bueno ese tema. Oye, pero Lo bueno es Jesús, que la el planeación punto- estratégica la hace ChatGPT en 5 minutos, no necesitamos 3 días. No, pero la idea es irnos para esa finca, Para para la Aruba. playa, No, es que podemos ir a Aruba, Aruba y desde claro. allá conectarnos con ChatGPT. Óyeme, Y Jesús, Sí, ahora hay que esa revisar es la idea. ese día, ¿cierto, Pipe? Entonces no importa lo que nos dé ChatGPT. Sí, Total. para Aruba o si estamos bajos de presupuesto para Coveñas. O Monterrey. Jesús, una pregunta, por favor. Sí, Es que veo que el punto 1 y el tercero de la encuesta, creo que es lo mismo. tienen Filosofía una y sutil ética. diferencia, pero
pero digamos que creo que el último, que de hecho lo propuso en este chat hoy Pipe, tiene más que ver con cómo usarlo como herramientas, mientras que el primero, el de reflexiones de ética y filosofía, va un poquito más a un tema de profundidad, más desde el tema humano. Jesus Henry habla del 1 y del 3. Sí, me parece a mí también. Ah, tienes toda la razón. Por eso digo que no dejen que yo venga en estos espacios. Sí, tienes toda la razón. Sumémoslo como si fueran... No, perdón. Gracias, Rob. Gracias, Henry. Pero hay ganador, ¿no? De todas maneras ya. Sí, yo creo que ya, esto fue 10-0 en fútbol. Ah, no, mira, todavía hay quienes quieren. Listo, yo creo que ya lo tenemos entonces. Muchas gracias a todos. Listo. Qué pena que no pude poner casi la cámara hoy. Nos vemos en 8 días con el tema que propusimos ahí. Muchísimas gracias. Gracias. Sí. Todo muy bueno. Pipe, tú detienes la grabación, por favor. Gracias. Sí. Listo.